En el año 2010 tuve un accidente de auto y lamentablemente estuve en una situación en la cual no tenía a quién recurrir. Gracias a Dios me recomendaron a un abogado y pues pude tomar acción en el caso. Si no, sinceramente no hubiera estado pues perdido y sin camino. El día de hoy pues les voy a compartir con ustedes la entrevista que le hice a la doctora abogada Carla López y ¿qué cosa un adulto mayor, una persona mayor de 60, 65 años debería tener en consideración en el momento de tener un accidente? Hay muchas personas que por no evitarse problemas, por no lidiar con la policía o los abogados y el seguro, dejan pasar cosas, casos se cierran, pero también se vuelven a reabrir, en fin. Es importante, si tú eres una persona mayor de 60 años y pues manejas activamente para tu trabajo, etcétera, te recomiendo que veas esta entrevista con la doctora Carla López. Así que toma papel y lápiz y nos vemos en la clase. Hoy tengo el gusto y tenemos el gusto de recibir a una pues muy destacada profesional, abogada aquí en la ciudad de Miami, que tengo el placer de conocer, la abogada Carla López Fernández. Carla López, voy a darle una pequeña introducción que la tengo preparada. Dice así, Carla López, con una sólida trayectoria y como fundadora de su propio bufete, la oficina Law Office de Carla López Fernández, se ha especializado en casos de daños a la propiedad, lesiones personales y seguros de vivienda. Su compromiso con la justicia y la defensa de sus clientes la han convertido en un referente en el mundo legal y hoy nos acompaña para compartir su experiencia, los retos de su profesión y cómo ha logrado combinar todos esos métodos tradicionales con enfoques innovadores para brindar un servicio legal de alta calidad. Carla, bienvenida a nuestra comunidad. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buenos días, Walter. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy y todo bien, muchísimas gracias. Aquí súper emocionada de ser parte de este podcast contigo hoy. Fantástico, Carla. Y para las personas que nos están viendo, justo le comentaba antes de empezar la entrevista, es que no solo una, sino dos o a lo más tres veces he recibido llamadas de personas que han tenido accidentes de autos que literalmente no sabían, a pesar de tener seguro de autos, no sabían cuál era el proceder legal, ¿no? De que quién tuvo la culpa, cómo determinar quién la tuvo. De repente, a veces el temor de que injustamente te culpen, porque a veces, y te lo digo desde ya, a mí me ha pasado de que a veces por no estar lidiando con el policía, a veces uno dice, ya pago, yo pago, ¿no? Entonces, brevemente, Carla, antes de comenzar, háblanos específicamente a cuál es tu área de trabajo y cómo podemos ayudar a nuestra comunidad con tus habilidades. Sí, claro que sí. Yo soy abogada de lesiones personales. Me especializo en cualquier tipo de lesión que es causada básicamente por la negligencia de una tercera persona. Así es que en el mismo escenario que me estás dando ahora mismo, Walter, donde alguien sufrió un accidente y una persona tenemos que demostrar diferentes factores. El primero y el más importante es la negligencia, ¿ok? O la culpa, que lo que básicamente se conoce con la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Así es que determinación por medio de fotografías, evidencias, testimonios y cosas así son los más importantes para poder determinar eso, la negligencia. Ahora, hay diferentes cosas que vienen en el grupo de lesiones personales porque bajo esa categoría se pueden colectar no solo dolor y sufrimiento, eh, cualquier tipo de biles médicos que tienes al resultado de lesiones personales. Ujú, También tienes biles médicos, tienes biles pasados y futuros, tratamientos pasados y futuro. También tienes, si tienes, por ejemplo, que tuviste que perder trabajo por culpa de esta, tienes derecho a recompensarte por medio de trabajo. ujú, Y otra de las cosas más importantes también
es el trabajo y como te dije anteriormente, sería lo de la pérdida de capacidad, ¿ok? Claro, Por medio del trabajo hay algunos accidentes que si tú tienes un trabajo que sea demasiado físico, por ejemplo, si tú trabajas, no sé, en construcción, digamos, am, eh, el accidente te va a causar de que tú no puedas hacer tu trabajo porque te va a dañar en una manera de que no vas a poder o vas a disminuir el nivel de trabajo que tienes o te va a causar no poder hacer el mismo trabajo y entonces afectándote cuánto tú ganas al año. Y todo claro. esto es recompensable por medio de un caso de negligencia de lesiones personales. Ese es un muy buen punto porque a veces, como, justo como te lo acabo de mencionar y justo como lo dices, o sea, hay muchas cosas que a veces la persona que está en este tipo de situaciones piensa que esa persona, o sea, todo con lo que tengo yo que lidiar, o sea, la cosa es contactar al abogado correcto y el abogado correcto se encarga de poder organizar todo ese caso. Entonces, mi primera pregunta para ti, Carla, es... eh, en el caso de un accidente, ¿cuán importante es saber quién tuvo la culpa y cómo Bueno, el abogado puede ayudarte a que te culpen injustamente? ¿No? Porque hay sí. veces que a veces uno dice, no, yo no hablo muy bien el inglés y a veces van a tomar ventaja de mí. ¿Cómo el abogado puede ayudarte con eso? Bueno, determinar la culpabilidad o la responsabilidad en un caso de lesiones personales sería lo más fundamental. Y te digo por qué. Porque quien tuvo la culpa en el accidente básicamente directamente determina tu capacidad de recibir compensación. ¿Ok? Entonces, si tú tuviste la culpa, entonces obviamente no tienes la posibilidad de decir de que la otra persona te debe tanta cantidad de dinero, pero si la otra persona tuvo la culpa y entonces sí se puede facturar básicamente con la determinación de la culpabilidad y que la otra persona obviamente con la evidencia que podemos poner junta. Perfecto, Pero perfecto. y lo más es directamente lo más importante y lo más fundamental para poder recibir tu compensación. Ahora, ¿cómo como un abogado? O sea, digamos que, por ejemplo, cómo un abogado se asegura que la compañía de seguros, ¿sí? Te compense justamente, ¿sí me entiendes? O sea, cómo el abogado se asegura que justamente la persona que ha tenido el accidente es compensada, porque hay veces que uno dice, me dieron tanta cantidad y ahí quedó, ¿no? O sea, y de repente esa cantidad no es equivalente al daño que se hizo. Entonces, ¿cómo el abogado se asegura que haya una congruencia de esas dos cosas? Es exactamente así como lo dices. El trabajo de la aseguradora es tratar de darte lo mínimo posible y esa es la realidad de las cosas. Así es que si ellos te dan cualquier cosa, porque en muchos casos te van a negar el caso, en muchos Ujú. casos te van a decir, te damos 500 clientes que me dicen, vienen a mí, me dicen, me dieron $500 y con eso terminamos el caso. Y son casos que terminamos recuperando miles de dólares. Así es que asegurándote que recibas la compensación justa es lo más importante. Y nosotros los abogados, hay un manual que básicamente dice, si tú perdiste un dedo de la mano, entonces se traduce en tanta cantidad. Si tú perdiste una mano, si tú sufriste una lesión en la espalda, si tú sufriste, no sé, una lesión de lumbar, o si tú sufriste todos estos daños
tienen un porcentaje o un número en el que se basa y se podemos entonces trabajar basado en los daños. Pero eso Ya. no es lo único que es recompensable. Como te dije anteriormente, hay otras cosas que nosotros añadimos a tu caso porque también tienes derecho a recompensar o a recibir por medio de tus lesiones. Sí, ahora te hago una pregunta un poco saliendo del tema. Carla, tú te enfocas más que todo en el estado de la Florida, ¿correcto? Ahora, las leyes en otros estados, digamos, ¿es similar o cada estado es diferente? No sé si me dejo entender. Sí, bueno, nosotros en la disputa de lesiones personales, sí, cada estado tiene sus propias leyes, Ya. pero mucho más adelante o mucho más importante que las leyes son las coberturas que son básicamente lo mínimo requerido por cada estado. Te puedo decir, como dice, yo estoy licenciada en el estado de la Florida. Ujú. Y en caso de accidente de vehículo, el estado de la Florida no requiere más que $10,000 de Personal Injury Protection. Eso es Ya. lo único que requieres y es lo único que estamos requerido a tener en tu póliza. Así es que básicamente, si tú sufriste un accidente con una tercera persona, y esa tercera persona no tiene cobertura que se llama bodily injury, Ujú. esa persona o no vas a tener recursos para recuperar a menos que esa persona sea lo que se llama colectable. ¿Ok? Mm. Que tenga dinero para poder a pagarte. Así es que el estado de la Florida, comparado con otros estados, sí es un poco más retrasado cuando viene a eso, que me lleva a mi próximo tema, la importancia de tener lo que se llama el seguro uninsured or underinsured motorist. ¿Ok? O sea, para evitar eso, Exactamente. es importante, como dice, o sea, entonces esa es como una cobertura extra a tu seguro al seguro que tú ya tienes, ¿no? Para en caso, Exacto. mira, interesante, déjame. Así mismo. Entonces, Under, lo que te protege el uninsured o underinsured motorist es básicamente en el escenario que te había explicado anteriormente. Cuando tenemos una situación, cuando obviamente otra persona te causó la negligencia a ti, tuviste un accidente y la otra persona fue culpable, pero esa persona en el estado de la Florida no está requerido a tener ningún tipo de cobertura. Así es que tú oyes muchas veces que me vienen en la oficina, me dicen, no, porque me dijo la persona que ellos tenían no, full ujú. coverage. La palabra full coverage la oigo más a menudo de lo que te piensas. Entonces, tengo que explicarles lo que te estoy diciendo ahora mismo. Desafortunadamente, en el estado de la Florida, full coverage no significa mucho. Que es Mm. desafortunado. Así es que al tú tener la cobertura de uninsured motorist, te proteges tú personalmente de que esa tercera persona no tenga cobertura para en caso que algo suceda que te cause lesiones personales. Entonces, lo que me quieres decir es de que cuando te dicen full coverage, no necesariamente es o sea, lo que quiere decir es que cubre lo mínimo necesario. Exactamente. Interesante, interesante. Ahora, vamos a decir de que, por ejemplo, ya alguien se accidenta, ¿no? Alguien tiene un accidente, un adulto mayor, una persona pues se accidenta, lo llevan al hospital, a las semanas comienzan pues a llegar las facturas, ¿no? Entonces, qué opciones legales tiene un adulto mayor, una persona en general, para poder estirar esos pagos y que no necesariamente se tengan que ir a colecciones? O sea, ¿cuáles son las opciones legales, Carla? ¿Cómo uno puede ayudar a este tipo de situaciones? Bueno, las más importantes o las más destacadas son las próximas tres. La primera sería un arreglo de pago en el cual nosotros te ayudamos a proceder y a procesar un arreglo de pago con la compañía en caso que obviamente no podamos hacer la colección porque o no había
cobertura completa o cualquier uno de esos escenarios. La segunda sería aplazar los pagos mientras el proceso de litigación está pendiente. Así es que nosotros comunicamos con el hospital o la facilidad que te hizo el tratamiento y le dejamos saber, estamos en litigación, estamos tratando de recuperar los daños de mi cliente y cuando hagamos la recuperación, entonces caemos en en el tercer paso, que sería tratar de negociar el balance que tienes con la institución que estás tratando de proceder. ¿Por qué? Porque algunas de las veces muchos de los cargos son un poco inflados, entonces nosotros tratamos Mm, de negociar con ellos. Eh, Tienes un bill de $10,000, te ofrecemos, no sé, $2,000 para aplazar completamente el balance que tiene mi cliente. Y entonces entramos en negociación con ellos, pero sí, eso es parte del proceso que obviamente para tratar de poner más compensación en el bolsillo del cliente. del cliente. Claro. Claro, sí, sí, eso es muy importante porque quizá esa es una de las preocupaciones, ¿no? Hay veces que uno, yo te digo, yo he tenido un accidente y de la impresión uno se queda pero inmovilizado, de verdad pasa. A mí me ha pasado cuando hace muchos años, bueno, Lo gracias a Dios. primero sí, lo primero que yo le digo a todos que me llaman, Walter, es sea como sea, prefiero que no hables o que no digas nada a menos que tú digas que tú viste la culpa. Eso es lo peor que puedes hacer porque un reporte de policía no es admisible en la corte, pero Ah, una admisión de culpa sí lo es. Así es que si tú le wow. dijiste al policía, ay, lo siento mucho, venía distraída, fue mi culpa, o estaba en el teléfono, no fue mi culpa. Las palabras que conducen a una admisión de culpabilidad es lo peor que puedes hacer en un caso y ya sea de accidente o resbalón y caída o cualquier tipo de caso de lesiones Mm, a ya, motivo de negligencia, porque entonces eso ya complica el caso por completo, porque entonces, como te digo, todo es basado en la culpabilidad y todo deriva de la culpabilidad. entendido. Y cuando esto sucede, ¿qué tan importante, Carla, es hacerlo a tiempo? O sea, ¿cuáles son los tiempos? Sobre todo en el estado de la Florida hay gente que nos ve en otros estados, pero me imagino que en ese caso tienen que hablar con su abogado en el estado. Pero aquí en la Florida, ¿cuáles son los tiempos que uno puede comenzar hasta cuánto tiempo uno tiene que esperar para poder lidiar con ese tema legal en caso de un accidente? Bueno, la legislación cambió lo que se llama el statute of limitation o el plazo de prescripción, que es basado en el día de que sufriste el accidente. Si tu Ujú, accidente ocurrió de marzo 23, 2023, antes de esa fecha tienes 4 años para hacer tu caso de negligencia. Si tu ya. accidente ocurrió cualquier día después del marzo 23, 2023, entonces la legislación cambió eso a 2 años. Entonces, Mm, si tu accidente obviamente ocurre en el presente, únicamente tendría 2 años para hacer tu demanda y por eso es importante contactar a alguien que te pueda asesorar lo más pronto posible, porque el periodo no es tan largo como lo era hace poco. entiendo, entiendo. Ahora, quiero hacer una comparación con el seguro que yo ofrezco, ¿no? Por ejemplo, yo soy agente de seguros de Medicare y hay planes, Carla, que te aceptan sin problema, pero hay planes que como compañía de seguros, ¿no? Que toman en consideración las condiciones preexistentes para saber si te aseguran o no te aseguran. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el momento de un accidente, Carla, ¿cómo legalmente, cómo uno, o en este caso, cómo uno puede ayudar a una persona para que la compañía de seguros no use la condición preexistente de una persona en contra de la misma?
¿Sí me entiendes? O sea, cómo no, la compañía de seguro no use la condición preexistente para disminuir el beneficio que la persona que tuvo el accidente pueda, que ese beneficio no se disminuya, no se vea afectado. ¿Cómo se puede? Explícame, háblame un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, con las condiciones preexistentes, así mismo como en el seguro de salud, como le dijiste anteriormente, eso es algo que el ajustador de la compañía de seguro va a tratar de utilizar en tu contra. Y Mm, es obviamente uno de los pleitos más a menudo que sucede. Si tú tuviste un accidente, así es que al tú consultar con un abogado, nosotros comparamos por ejemplo, si la condición preexistente es exactamente la condición que tenías anteriormente, porque pudiste tener un accidente anteriormente y fue el cuello lo que te dañaste, pero este accidente fue la espalda, el lumbar 7, C7 o el C6, que son básicamente no es la misma área que tuviste ujú, el accidente antes. Entonces tenemos que determinar o la diferencia entre los dos incidentes, las dos condiciones, o en el caso que sea exactamente la misma condición, la misma parte, cómo el accidente empeoró o agitó lo que tú ya tenías anteriormente. ¿Ok? Porque entiendo. entonces tenemos que usar eso a tu beneficio, que es Mm, básicamente lo que necesitamos hacer. Necesitamos demostrar, yo no estoy diciendo que mi cliente llegó aquí 100%, pero claro, mi cliente llegó aquí con una condición y el accidente, obviamente puso esa condición en un nivel peor o lo hizo, el daño lo hizo agravarse. entendido, entendido. Ahora, eso también me lleva a pensar y preguntarte algo yo trato a veces siempre de ponerme en los zapatos del cliente y qué cosa es lo que podría pasar. ¿Qué sucedería, Carla, en caso de lo que se llama una culpabilidad compartida? O sea, de que de repente, o sea, vamos a decir que la evidencia, o sea, el accidente sea tan obvio que ambos tuvieron la culpa. ¿Sí me entiendes? Entonces, Exacto. en ese caso en particular, o sea, digamos, si yo manejo, yo sé que le embarré y también el otro le embarró, ¿cómo el abogado, puede ayudarte en ese caso? De qué forma se podría ayudar a este tipo de situación? Esto es un punto extremadamente importante y como te dije anteriormente, específicamente porque la legislación con respecto a este punto en particular cambió recientemente. Antes era de manera de que si tú eres negligente 70% y la otra persona 30%, entonces Ujú, tú tenías todavía la posibilidad de recibir compensación o si era al revés, si tú eras 30% negligente y la otra 70%, entonces todavía la legislación ahora mismo ha cambiado en lo que se llama la negligencia compartida modificada. Y lo que mm, significa esto es básicamente de que tú necesitas poder demostrar, en tu caso, de que tú tuviste menos del 50% de culpabilidad para poder recuperar cualquier tipo de cantidad. mm, Si vamos a juicio y se determina de que tú fuiste 51% responsable del accidente y la otra persona 49%, entonces vas a salir de ese caso con cero. ¿Ok? mm, Porque que eso era completamente diferente anteriormente. En ese mismo escenario, anteriormente, si la otra persona era 49% responsable, tú podías caminar con 49% de recuperación de tu caso. Pero la legislación cambió en ahora lo que se llama la Modified Comparative Negligence, que es negligencia compartida modificada y básicamente en estos momentos, en el sistema que estamos, es que necesitamos
que la otra persona sea por lo menos 51% responsable. 50-50 no funciona. Ellos tienen que ser por lo menos un porcentaje más responsable que tú. Así es Ya, que eso me lleva a los, las cosas que dices cuando estás en la escena del accidente son extremadamente importantes. La explicación que le das al policía son extremadamente importantes. Tomar fotos en el accidente es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque todo eso, el policía puede equivocarse, el policía puede decir, no, Walter fue responsable del accidente y tú sabes que no es el caso. Así es que al claro. tú tomar esas fotos y proveer esa evidencia, podemos entonces establecer un caso que sea suficientemente fuerte para comprobar que no fuiste responsable y que sí fuiste responsable, que la otra persona fue más responsable que tú. Hmm, interesante, interesante. En otras palabras, lo que tú dices es muy importante, que mientras menos se diga, mejor en ese momento, ¿no? La importancia de tener un abogado, ¿cómo se llama?, disponible en ese caso. Ahora, dentro de un accidente, obviamente, hay daños físicos, daños materiales, por decirlo así. Obviamente, el carro se malogró, ya no se repara, pero ¿cómo, cuál es la opción legal o cómo se maneja el dolor, cómo, cuando la persona es físicamente y emocionalmente afectada? O sea, ¿cómo se vuelve lo intangible en tangible? O sea, ¿cómo tú cuantificas ese daño emocional y cómo se traduce eso en una compensación material? Bueno, diría yo que esos son los daños con lo que más se puede ajustar el reclamo, porque, en algunos escenarios, Walter, son los daños mucho más difíciles de probar. Y te voy a decir dos cosas. Número uno, cómo hacer para poder documentar el nivel de los daños, que sería lo más importante para poder saber qué tipo de daños está sufriendo, porque nosotros a menudo no nos damos cuenta. Accidentes de vehículo pueden causarte ansiedad, accidentes de vehículos pueden causarte depresión, temores, la documentación de los síntomas, dolores, tú sabes no solo físicamente, pero emocionalmente que se demuestran, dolores de cabeza. Hay muchas veces de que, no sé, si te sientes mareado al levantarte, ha cambiado tus relaciones con las personas alrededor de ti. Todos estos síntomas es importante documentarlo porque son los síntomas que nosotros podemos elaborar para poder dejarle saber a la persona, a la compañía de seguro, a la persona de la otra parte, cómo ha cambiado tu vida, cómo ha cambiado tu vida, cómo ha impactado tu vida, cómo ha impactado tu vida personal, tu vida social, tu vida laboral. Todo eso son documentaciones importantes. Así es que al saber qué exactamente puedes documentar, es extremadamente importante tener la guía para saber qué es lo necesario para poder hacer el reclamo completo y el reclamo justo, que esa Claro, es la frase. Es lo que en realidad tienes el deber o el derecho, diría yo, de poder recuperar. Por todo lo que te ha afectado, tienes el derecho de recuperar. claro. Y me imagino que también tiene mucho que ver la velocidad en que se maneja la situación, porque a veces pasan 2 años y uno como que, entonces me imagino de que ni bien suceda el evento, importante llamar a tu abogado, sentarte y recibir orientación desde el día número uno, ¿no? Y ser consciente de todo lo que afecta, ¿no? Porque te digo, o sea, para mí, yo siempre he tratado siempre pensaba de cómo se hace para cuantificar ese daño emocional, ¿no? Obviamente, pues afecta en otras áreas, ¿no? Ahora, Así mismo. eh, ¿qué, vamos a decir que, de qué forma una persona
Tú mencionaste efectivamente que en un principio, Carla, que en el hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me dijeron que con $500 es suficiente. Entonces hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero lidiar con eso. Ya que $500 yo me quedo con esos $500, ¿no? Me gustaría que por favor ahondes más en ese tema de cómo se puede, por qué es importante hablar con un abogado y de qué forma el abogado puede asegurarse que la persona no sea ¿cómo se dice? Compensada menos de lo que se merece. Injustamente que acepte un acuerdo legal que no le beneficia a la persona, Carlos. Háblame un Bueno, poquitín de eso, por favor. eso pasa muchísimo, más a menudo de lo que te imaginas, Walter. Como te dije anteriormente, he tenido clientes que vienen con documentos firmados, lo que se llama un release, Ya que firmados por básicamente la ya persona. firmado, exactamente. Entonces, tengo en ese momento tengo dos pleitos que hacer, tratar de validar el documento que firmó y tratar de, obviamente, tratar de buscar una recompensa de lo que te mereces, ¿ok? ¿Por qué? Porque la aseguradora te va a llamar al día siguiente y te va a decir, ah, no tienes dolores. Está bien, toma $500, me firmas estos documentos y estamos en paz los dos. Ahora, ¿qué pasa, Walter? Que en 2, 3 días, 4 días, comienza a dolerte la espalda, comienza a dormirte las manos, te comienzan a, no sé, te digo los diferentes síntomas que puedan pasar o ejemplos, qué cosas que suceden y qué pasa en ese momento. Que ya tú dijiste, no, a mí me compensaron con $500 y con De esos ahí, $500 estoy servida, básicamente. Ahora, ¿por qué es importante tener o saber que nunca es bueno aceptar la primera oferta de una aseguradora? Porque, como te dije anteriormente, ellos tienen el único propósito es tratar de pagarte lo menos posible. Ellos claro, nunca están tratando de ayudarte, ellos nunca están tratando de compensarte justamente hasta que obviamente tú le presentes la evidencia necesaria, los datos suficientes y que sepan que tú sí sabes lo que te mereces. Y eso es básicamente la importancia de buscar a un abogado con mucha experiencia en casos similares. Así es que es extremadamente importante saber eso porque em, hay diferentes coberturas también, que es otro tema ujú, basado en si caes en el personal injury protection, en el bodily injury, en el personal, en el uninsured motorist o underinsured motorist, o en el personal injury coverage. Así es que basado en que necesitas a alguien que pueda observar la póliza disponible, la de tu claro. vehículo, la del otro vehículo, o el establecimiento donde fue el accidente o todas estas pólizas, cada póliza está escrita de una manera diferente y tienes que saber qué son lo que tienes derecho o qué es lo que podemos buscar para poder beneficiar. Así es que esa es la importancia de saber o buscar a alguien que tenga experiencia en esto. En el área de daños personales y daños a la propiedad, o sea, digamos en esa área en específico, porque imagino hay gente que dice, yo tengo mi abogado, pero el abogado es de patrimonios, entonces de repente uno a veces como se deja aconsejar mal, entonces la persona tiene que saber, como dice el zapatero a su zapato, ¿no? Saber buscar el abogado experto. Tengo siempre este problema, Carla, de que si no hay movimiento, se Se te apaga la apaga. luz, definitivamente. Y háblame del tema que de repente, al menos para mí, no sé, yo me pongo también en los zapatos de mi mamá, que a una persona tenga que ir a corte. ¿No? En ese caso, ¿en qué casos una persona tendría que ir a la corte yo, por ejemplo, en mi situación, yo nunca fui a la corte para el accidente que tuve, pero en ese caso, el abogado va a la corte o eventualmente la persona tiene que ir a testificar cómo se maneja ese tipo de casos, cuándo sucede, cómo es.
Sí, bueno, el caso en la corte o la presentación de un juicio básicamente tiene diferentes etapas, ¿ok? Tú llegas al juicio, el abogado te ayuda con el proceso legal, con las reglas del tribunal, presentar el caso efectivo y el cliente en realidad son muy pocas las situaciones cuando el cliente necesita presentarse en la corte, porque Ya, mi trabajo es conocer tu caso y representar tu caso y representar los datos de tu caso para para poder llegarlo al próximo nivel. Ahora hay unas cuantas áreas o unas cuantas diferentes citas que sí necesitas estar el cliente específicamente, que si es, por ejemplo, quieren tomarte tu deposición para ver cuál es tu versión de los eventos. ya, Cosas como situaciones o lesiones preexistentes que tengas, o si has tenido 10 otros accidentes como estos. Entonces, el trabajo del otro abogado, el abogado del asegurador, el trabajo de él es minimizar tu caso mm, lo más posible. Entonces sería esa la primera situación cuando alguien como tu mamá, en este ejemplo, tendría que presentarse. La segunda parte sería, o la segunda cita, sería en el caso de la mediación. La mediación es el proceso legal en el cual estamos todas las partes juntos y hay un mediador que es alguien neutral que oye mi caso, oye las defensas de la otra parte y entonces comenzamos a negociar para tratar de no ir a juicio. ¿Ok? claro, Entonces comenzamos con la negociación y tú sabes, te ofrezco $5, yo no quiero 100, no ofrezco 10, no quiero 80 y básicamente llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo. Si claro, llegamos a un acuerdo, perfecto, ahí se termina el caso y podemos llegar a un acuerdo. Si no podemos llegar a un acuerdo, entonces sí vamos a juicio y ahí sí es necesario que obviamente tu mamá se presente a juicio, pero claro. el abogado está con ella presente durante todo el proceso, la deposición, la mediación y el juicio. O sea, no en todos los casos una persona tiene que ir a menos que la circunstancia lo requiera. Correcto. Y te pregunto algo, Carla, vamos a decir que, bueno, se hizo la mediación, se llegó a un acuerdo. Vamos a decir que una persona tuvo un accidente hace 3, 4 años, habló con Carla, etcétera, etcétera, y se cerró el caso, se acabó. Existe el caso en que al año nuevas situaciones florezcan o de repente hay situaciones en las que un caso se puede reabrir o ya una vez cerrado eso se cerró y no sé si me dejo entender. O sea, hay casos de que el cliente dice, mira, ¿sabes qué? Tengo más problemas ahora que los que tenía antes, no sé si te ha pasado. Sí, bueno, la respuesta es la respuesta más popular en mi profesión, que es depende. La Claro. respuesta más depende de los datos específicos del caso. Te puedo decir, eh, muchas de las veces cuando el caso se resuelve, la otra parte va a tratar de hacerte firmar lo que discutimos anteriormente, que es un release. Un release quiere decir que tú estás diciendo en ese release de que todo lo que resulte a causa de este accidente ya no vamos a poner en Mm, referencia a eso. Así es que ese sería el caso número uno. Ahora, muchas de las veces eso es lo que sucede porque obviamente la otra parte quiere protegerse de escenarios como tú digas. Específicamente qué tipo de síntomas o cosas sucedan anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una negociación, negociamos como parte de tu reclamo ujú. las cosas o los gastos médicos del futuro. Así es Mm. que Es si, por parte de la ejemplo, negociación inicial, o sea, lo que potencialmente pueda pasar. exacto. Obviamente no es una ciencia exacta porque nadie Claro, sabe lo que va a pasar cuando, pero
con los reportes que nos han proveído los doctores, los terapeutas, todos los que han visto tu caso, nosotros podemos determinar, basado en los reportes que nos proveen los expertos, Ya, qué tipo de posibilidades vas a tener si vas a necesitar una cirugía, si vas a necesitar inyecciones, si vas a necesitar algún tratamiento en particular. Entonces, todo eso va eh, su- añadido en el caso en realidad. Así es ya, que si es algo completamente diferente, podría ser una posibilidad, pero como te digo, el release usualmente estamos dando por alto cerrado, cualquier cosa que pueda suceder porque todo eso está ya añadido en el caso en realidad. Así es que entiendo. por eso es importante saber, buscar a alguien que pueda añadir todos estos beneficios que están disponibles para ti en tu caso. Claro, sí, me imagino por qué, porque, claro, o sea, a menos que sea algo diferente y que se pueda probar que efectivamente está directamente relacionado con el accidente y no haya sido incluido antes del release, ¿correcto? Exactamente. Si Muy en interesante, en el momento que tengas el release, como que ya tú estás diciendo, estamos satisfaciendo todas las posibilidades que puedan suceder a causa de este accidente. Entonces, wow, si tuviste otro accidente que puede, ¿sabes? Pero ese accidente en sí, si firmaste un release, usualmente estás diciendo, y obviamente depende del release, que es otro tema que podemos tocar, que depende de las cosas, porque si tú no dijiste en ese release, tú firmaste un release, pero tú dijiste si algo sucede ajá, adicional, no te estoy diciendo de que no tengo la posibilidad de traer esa otra cosa diferente claro. como parte. Así es que, por eso, como te dije, depende. Claro, y yo me imagino que las compañías de seguros se quieren asegurar que eso sea cerrado, pero cerrado y o sea, ¿cómo se llama este? Y enterrado y que ya no se vuelva a abrir ese tema, ¿no? Pero muy Te cuento, interesante. te cuento una historia. Yo he recibido releases de hasta 25 páginas de cosas de que ellos están incluyendo todas las posibilidades, porque obviamente su trabajo es tratar de asegurarse que situaciones así como las estás presentando ahora mismo no sucedan. Y obviamente Claro. su trabajo, así es como mi trabajo, tratar de proteger el interés de mi cliente, es el Hay trabajo de abogados, ella. de los abogados de las compañías de seguro. Esto no es fácil, Carlos, esto no es Te digo, fácil. No es te digo fácil. otro detallito mucho más curioso. Yo también trabajé como, antes de abrir mi bufete, trabajé como abogada de las compañías de seguro. Así es Ah, que jugaste para el eso, otro equipo. exactamente, pero sabes que me encanta y la razón por la que comencé a hacer lo que hice es porque Mm, como que tenía la herramienta y quería ayudar a la persona que, obviamente, tú sabes, las compañías de seguro tienen todo el dinero del mundo, pero alguien como tu mamá, por ejemplo, vamos a seguir usando el caso de tu mamá, obviamente esa persona es la persona que yo quiero ayudar, a la persona que en claro, realidad se necesita, que alguien que la pueda asistir, alguien que la pueda ayudar, alguien que la pueda guiar, que es lo claro. que necesito. Y yo me imagino de que en tu caso, jugando para el otro equipo, has visto de qué forma las personas, ¿no? Son afectadas. Y una vez, yo me imagino, ¿no? De que en tu posición uno dice, no, esta gente necesita ayuda, ¿no? Y qué bueno haber jugado el otro equipo, porque a veces uno se la sabe, ¿no? Se sabe de las unas y de las otras. Pero qué bueno, Carla. Cabe recalcar, ¿qué haría una, por ejemplo, si esta entrevista, Carla, la vamos a poner en la plataforma y la ve mucha gente en 40 estados porque esta plataforma está diseñada para los adultos mayores de 60, 65 años que tienen beneficio de Medicare, pero la abogada Carla López Fernández está especializada en el estado de la Florida. Si alguien fuera del estado, Carla, te contacta,
Me imagino que es preguntas en general, puede responder, pero tú vas a poder derivarla a alguien que conozca fuera del estado. ¿Cómo funciona eso? 100%, y lo hago más a menudo, así es que a mí me llaman para, como te digo, mi especialidad es obviamente lesiones. A mí me llaman para problemas de inmigración, a mí me llaman porque obviamente todo el mundo cree, tú sabes, tú sabes, Carla es abogado, entonces Carla me puede asistir con problema X. Lo que Claro. a mí me gusta ayudar y obviamente si tengo la oportunidad y usualmente tengo un círculo de abogados con los que yo trabajo en diferentes estados, en diferentes áreas de práctica, con los que siempre refiero a diferentes clientes y los trato de comunicar con la persona que le puede ayudar en su... Así es que si tú me cuentas tu problema, yo te digo, Walter, ¿sabes quién? Tengo a tal persona que te puede ayudar en ese problema Claro. específicamente. Sí, yo voy a poner de todos modos tu número de teléfono aquí abajo para que la gente te pueda contactar. Lo que a mí, básicamente la visión que yo tengo es que eventualmente muchas personas van a poner en los comentarios, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué sucede el otro? Entonces van a aparecer un montón de comentarios y la idea es que al menos una vez al mes, si es que pues obviamente se acepta nuevamente nuestra invitación, responder esas preguntas, ¿no? Para poder ayudar a la comunidad. No sé, Carla, antes de concluir, no sé si tienes algo que decir, de repente dinos dónde está tu oficina, no sé si quieres cerrar con unas palabras. Sí, sí, por supuesto. Bueno, quiero primero que todo decir que me encantaría responder las preguntas porque a mí parte de lo que me gusta hacer es educar a la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben. Que nosotros eh, como víctimas de un accidente, obviamente tienes dos diferentes cosas que tienes que balancear. Tus derechos, que son los más importantes, pero también tienes deberes. Tienes deberes que tienes que cumplir. Tienes una cajita de diferentes cosas que tienes que chequear antes de poder hacer tu reclamo. Así es que es importante lo más pronto comunicarte con un abogado, llamar a la oficina si te interesa que te podamos ayudar. Y es importante destacar de que nosotros, los abogados de lesiones personales, no cobramos por una consulta. Así es que nosotros cobramos básicamente en contingencia, que es un porcentaje de la recuperación que recibas al final. Así es que evaluar tu caso es importante. ¿Por qué? Porque es necesario dejarte saber si tienes un caso, no tienes un caso, podemos proceder, no podemos proceder, si hay cobertura, no hay cobertura. Así es que son diferentes cosas que necesitamos proceder. Mi oficina está en el área del Doral y estamos en la 8350 Northwest 52 Terrace, en el suite 301. ¿Ok? Y el número de teléfono es el 305-517-1116. 305-517-1116. Muchas gracias por Fantástico. tenerme aquí hoy, No, a Walter. ti, Carla, por aceptar mi invitación y pues mira, muchísimas gracias nuevamente. Pues te hablo de cómo se llama representando a toda nuestra comunidad. Espero que no sea la última vez y muchísimas gracias por tu tiempo, Carla. Cuídate bastante. Muchísimas gracias. Y sabes qué, que lo más importante es tener a un abogado con el que puedas hablar en tu Eso sobre idioma. todo, eso es lo más importante. Claro que sí. Un abrazo, cuídate bastante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.